Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Antes de empezar con la información, con las noticias de NFL relevantes para Fantasy y después pasar a las tendencias de ADP en este episodio de Percepciones Fantasy, les quiero platicar que he descubierto algo peor que no llegar preparado a tus drafts, algo peor que seas víctima del autopick. Yo pensé que esas dos cosas eran de lo peor que te podía pasar en verano, pero he descubierto algo más. Imagínense la situación. El lugar en donde estoy son las 9 de la mañana. Regularmente nunca o casi nunca me quejo del calor. Pero ahorita van a ver que esto que voy a decir a continuación está justificado. 9 de la mañana, 40 grados con sensación de 43 grados. Tengo las luces aquí del podcast, parezco pollo en rosticería. Si ustedes comienzan a ver cara de estrago o cara de que me puede dar un golpe de calor, llamen por favor a emergencias porque mi mini split de la oficina dejó de funcionar. Me estoy literalmente asando. Pero uno se tiene que sacrificar en aras de que podamos dominar nuestras ligas en esta época del año. El contenido no va a parar así el mini split haya dejado de funcionar. Nosotros no dejamos de funcionar y el Estadio Fantasy Podcast no se dejará de grabar por esta razón. Aquí seguimos al pie del cañón. Así que les agradezco a ustedes que estén escuchando este podcast, que se suscriban si no lo han hecho, tanto al canal de YouTube M. Gutiérrez NFL como al podcast y a las diversas redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram. Ahí los espero. Bueno, vámonos a las noticias de NFL. Primero, una noticia que quizá no tenga un impacto fantasy para 2024, pero que lo tendrá en un futuro, y es que todo indica que la NFL está cerca de lograr la aprobación para una temporada regular de 18 juegos. Y esto obviamente tiene muchísimas implicaciones fantasy, porque nos van a modificar el calendario. Regularmente jugamos nuestra final fantasy a finales de diciembre, principios de enero. Ahora tendremos que ver cuándo van a suceder las últimas 3 semanas de temporada regular, las últimas 4 semanas de temporada regular. Va a haber 19 semanas de temporada, entonces la 19 es en la que no vamos a jugar nuestra final. Son muchas ramificaciones y no solo eso, porque ante un calendario de 18 juegos, los jugadores han dicho que necesitan entonces 2 semanas de descanso. Y con 2 semanas de descanso, entonces es otra estrategia, porque aquí sí va a entrar en conflicto el tema de las semanas de descanso mucho más de lo que lo hace en estos momentos. Porque cuando tú eliges un quarterback, un tight end y tienes semana de descanso, lo solventas una vez. Pero ya 2 veces. Eso va a implicar otro nivel de estrategia en fantasy fútbol, pero estamos listos para aceptar el reto. Que la NFL nos ponga lo que quiera. Nosotros estaremos listos para entonces. ¿A ustedes les gusta la idea de una temporada regular de 18 juegos? ¿Hará que inicie más temprano la temporada? ¿O como pasó cuando aumentó de 16 a 17, que el Super Bowl cambió de fin de semana, afectándonos obviamente en México, porque nosotros antes teníamos el Super Bowl, caía en domingo y luego el lunes inmediato después era inhábil en México. Ahora ya no tenemos eso. Vamos a ver qué pasa con el calendario general. Va a ser muy interesante. Y ahora sí, vámonos a las noticias que impactan el fantasy directamente. Jordan Love está ausente de training camp hasta que llegue a un acuerdo de extensión de contrato con los Packers. Esto no debería de espantarnos. No es un holdout. Es un movimiento meramente preventivo acordado por ambas partes. Hay que recordar que Jordan Love el año pasado fue uno de los quarterbacks más constantes,
y todavía se puede conseguir fuera del top 8 en drafts de fantasy. En 2023 tuvo el 63% de semanas terminando como top 12, un porcentaje que solo superaron Josh Allen y Jalen Hurts. Jordan Love sigue siendo una de las joyas en fantasy, al igual que Anthony Richardson y al igual que Jaden Daniels, al menos en la posición de quarterback. Pasando, bueno, más bien continuando en la posición de quarterback. Para sorpresa de absolutamente nadie, Sam Darnold tendrá la mayoría de repeticiones con el primer equipo en los Vikings durante el training camp. ¡Oh, qué sorpresa! Y en una noticia similar, y ahorita les voy a decir por qué, Jacoby Brissett ha sido nombrado el quarterback titular de los Patriots por el coach Jerod Mayo, con el apunte de que dijo al menos por ahora. Así que es claro que tanto los Vikings como los Patriots, que se movieron en el draft para ir por un quarterback muy temprano, en principios de primera ronda, no los van a utilizar. ¿Ustedes qué creen de esta estrategia? ¿Será porque realmente ninguno de estos novatos está listo para jugar en la NFL? ¿Porque los quieren guardar? ¿Quieren que se desarrollen un poco más? Hay que recordar que esto no es una mala decisión per se. Lo hicieron los Ravens con Lamar Jackson, lo hicieron los Eagles con Jalen Hurts, lo hicieron los Chiefs incluso con Patrick Mahomes. En el caso de Jalen Hurts creo que es diferente porque Jalen Hurts no llegó a la NFL vía un pick de primera ronda, ni siquiera un pick tan alto. Pero empieza a generar cuestionamientos de si hicieron bien o no estos equipos de haber ido por estos quarterbacks. Regularmente cuando tienes a un quarterback novato elegido tan alto en el draft y no lo colocas de inicio, van a empezar los cuestionamientos. Pero hoy por hoy, Sam Darnold es la mejor opción para los Vikings y Jacoby Brissett es la mejor opción para los Patriots. De estas dos ofensivas, sigo pensando que Justin Jefferson tiene un piso estable, sigue siendo un wide receiver top 5. El problema es que no tiene upside. Las otras opciones de los Vikings me cuesta trabajo confiar en ellos. Ahorita hablaremos precisamente de otro Viking más adelante. Y en el tema de los Patriots, realmente solo puedo confiar en Ramondre Stevenson y en Antonio Gibson. Es decir, enfocarnos en su ataque terrestre. Jim Harbaugh de los Ravens continúa hablando bien de Rashad Bateman y yo me emociono porque ya estoy a un paso de empezar a volver a entonar la canción de Rashad Bateman. Pero tranquilos, todavía no hay que emocionarnos desmedidamente. Lo que dijo Harbaugh es que espera que Rashad Bateman sea para los Ravens un wide receiver top en la liga. Bateman tiene 3 años en la liga y no ha podido explotar. Hemos estado esperando ese año de explosión con ansia. En 2023, su única métrica realmente salvable fue el promedio de distancia de target, donde fue el wide receiver 11. Y es donde quizá puede venir un año de explosión, utilizarlo en profundidad, que Rashad Bateman puede hacer esa arma profunda para Lamar Jackson. Pero la realidad es que, pensándolo fríamente, todo indica que Bateman pudiera ser el número 3 en esta ofensiva. En una ofensiva que, si bien comenzó a modificar sus tendencias de relación pase y juego terrestre en situación neutral, la realidad es que sigue siendo un equipo que va a correr en mayor medida. Pero aún así, Rashad Bateman sale regalado en draft. Lo puedes tomar en el último pick de tu draft. Y vamos a ver qué sucede con Rashad Bateman. Quizá este pueda ser el año de una explosión medida. No veo a Rashad Bateman generando números de un wide receiver top 30. Pero puede ser solvente. Les decía que íbamos a hablar de otro jugador de los Vikings. Y pues resulta que por fin tenemos noticias de TJ Hockenson. Y son muy buenas noticias. El tight end está adelantado en su recuperación. ¿Debemos volver a considerar a TJ Hockenson como una opción en fantasy fútbol? Yo digo que no tan rápido. Hay que tener mesura.
El año pasado, en su primer año con los Vikings, fue el tight end 2 en puntos fantasy por juego con 14.7. Creo que es claro que TJ Hockenson, a pesar del optimismo que pueda haber adentro del equipo sobre su recuperación, inevitablemente se va a perder algunos juegos, probablemente los primeros 4 o 5 juegos de la temporada. Pero si las noticias siguen evolucionando a favor de la recuperación de TJ Hockenson, entonces ya no estaría tan cerrado en pensar en Hockenson como una opción de últimas rondas. En estos momentos está yendo como el tight end 13, lo cual me parece un poco ilógico y bastante caro. Pero si su ADP comienza a bajar, que ahora con estas noticias lo veo poco probable, pudiera llegar a ser una opción a considerar. Pero en general estoy evitando a Hockenson. Otro corredor que está sufriendo con lesión y que debemos preguntarnos si es momento de preocuparnos es mi Joe Mixon de toda la vida. Hoy martes es el tercer día consecutivo que Mixon se ausenta de training camp en los Texans. De hecho, el equipo llevó a varios running backs a prueba y terminaron firmando a Cam Akers. Esta firma no debería ser per se considerada como una amenaza para Joe Mixon, sino más un movimiento de generar profundidad. Pero obviamente tenemos que preguntarnos si Joe Mixon está al 100% o si puede estar al 100%. Y para mí en estos momentos la clave es, ¿el equipo está preocupado por la salud de Joe Mixon? No. Entonces yo tampoco. Y ustedes tampoco deberían de estarlo. Es así de sencillo. Vamos a ver cómo evoluciona el tema de la lesión de Joe Mixon, pero parece que no es absolutamente nada serio. Y ahora nos vamos hasta el ex equipo de Joe Mixon, los Cincinnati Bengals. Joe Burrow ha sido dado de alta para poder tener contacto, para practicar ya con todo el equipo y tener golpes. Hay que recordar que tuvo una lesión en la muñeca en la semana 11 y todo indicaba que iba a estar listo para la temporada regular. Estas son muy buenas noticias que justo van en ese camino. El que Joe Burrow puede estar en semana 1 siendo el quarterback titular para los Bengals. Joe Burrow, que sabemos de su talento, 2 temporadas consecutivas con al menos 4,400 yardas y 30 touchdowns. El año pasado fue curioso para Joe Burrow. Tuvo un inicio espantoso, terrible. De las semanas 1 a la 4 promedió por juego solo 8 puntos fantasy. Y después, pero hay que recordar que también Joe Burrow se vio afectado por otra lesión que sufrió durante training camps y que eso podemos atribuir a su inicio lento. Y después de las semanas 5 a la 10 explotó y surgió el Joe Burrow que todos conocemos. Ahí promedió en ese lapso 21.4 puntos fantasy por juego. Yo no creo que esta ofensiva de los Bengals vaya a cambiar tan radicalmente con la salida de Callahan como coordinador ofensivo. Así que Joe Burrow tiene cierto descuento en ADP, lo estoy comprando. No me entusiasma tanto como Anthony Richardson, Jaden Daniels o Jordan Love, porque quizá no tenga tanto upside. Al ser un quarterback no tan movible, necesitas números estratosféricos para que pueda redituar como top 5, para que pueda tener ese potencial. Pero al final de cuentas, puede ser un buen premio de consolación para quienes preferimos esperar por quarterbacks en fantasy fútbol. Vámonos a las tendencias fantasy. Cambios en ADP. Pero ahora vamos a ir más allá. Vamos a ver el panorama completo. ¿Quiénes han modificado más su ADP desde finales de abril hasta finales de julio, es decir, al día de hoy? Y vamos a dar un veredicto si ese hype de haber subido en ADP o ese desprecio del por qué han bajado de ADP es justificado o no. Empecemos con los jugadores que han subido en ADP. El primero es Amari Cooper. Sorprendentemente, el primero es Amari Cooper. Subió su ADP de principios de ronda 5 a principios de ronda 4. Su ADP en ligas casuales en este momento se está yendo en el 5.07 en wide receiver 24. Es decir, que aquí vemos un contraste en la tendencia que tuvo Amari Cooper en ADP
en ligas ávidas y ligas de high stakes de subir en ADP, pero en ligas casuales se está manteniendo. Creo que como wide receiver 24, Amari Cooper puede ser una opción. No me entusiasma por falta de upside, pero si quieres una opción segura, constante y estable, Amari Cooper es esa opción. Después tenemos a mi gallazo, a Dalton Kincaid, quien subió su ADP de principios de ronda 6 a principios de ronda 5, una ronda completa. Lo más interesante es que en ligas casuales, Dalton Kincaid aún se está yendo más temprano que ese ADP. Está saliendo a finales de ronda 4 como tight end 5. ¿Y saben qué? Estoy dispuesto a pagar ese precio por Dalton Kincaid. Si quieren un tight end que puede dar un brinco a la élite, como lo hiciera Sam Laporta el año pasado, Dalton Kincaid es la mejor opción. Después tenemos a George Pickens, quien subió su ADP de principios de ronda 5 a principios de ronda 4. Su ADP casual, aquí sí hay una diferencia considerable, su ADP casual es mediados de ronda 6. Es decir, que del ADP que tenemos en estos momentos en ligas de béisbol, ávidas, high stakes, contrastado con ligas casuales, hay 2 rondas de diferencia con George Pickens, wide receiver 29. Me parece muy barato. Creo que no hay manera para pensar en George Pickens que pueda terminar fuera del rango de wide receiver top 30. Creo que su rango debería ser wide receiver top 22 a top 24 con algo de upside por estar en una mejor situación. Después viene el primer novato del que vamos a hablar y es el wide receiver Keon Coleman de los Bills. Su ADP ha subido de finales de ronda 8 a finales de ronda 7. Y aquí, al igual que pasa con Pickens, si contrastamos ligas casuales con ligas ávidas, hay 2 rondas de diferencia con Keon Coleman. Obviamente, las ligas casuales lo están infravalorando o las ligas ávidas lo están sobrevalorando. Quizá el rango en el que deba ser considerado Keon Coleman sea un punto medio, es decir, la ronda 8. Está saliendo como el wide receiver 46, que también no me parece nada descabellado. Creo que es un muy buen rango para Keon Coleman. Normalmente hemos hablado de cómo apostar por situaciones ambiguas en la posición de running back. ¿Por qué no también hacerlo en la posición de wide receiver? Piensen en el arsenal que tiene Josh Allen a su disposición. Obviamente sabemos que Dalton Kincaid es nuestro favorito para ser el líder en targets, en recepciones y en yardas recibidas en este equipo. Pero ¿y después quién? Porque Josh Allen no puede vivir solo de un wide receiver. Hemos visto cómo en el pasado estaba Stephon Diggs, pero también producía Gabriel Davis, también producía Dalton Kincaid por momentos. Así que hay que pensar en una segunda opción que pueda ser relevante. Y ahí es donde viene la situación ambigua. ¿Es Keon Coleman? ¿Es Khalil Shakir? ¿Es Curtis Samuel? ¿Quién será el número 2 detrás de Dalton Kincaid? Y esa también es una de las cuestiones que más me intriga de ver en training camps, cuestión que hablaremos en el próximo episodio. Las batallas intrigantes a seguir durante training camps. Después viene Marshawn Lloyd, el running back novato de los Packers, que por cierto acabo de ver que está lesionado. Tiene una lesión en la cadera, habrá que monitorear esto. Si esto hace que el ADP de Marshawn Lloyd baje, hay que aprovechar el descuento, porque yo insisto que Marshawn Lloyd puede llegar a ser el mejor running back que está en el roster de los Packers y puede ser una amenaza para Josh Jacobs. Su ADP subió de ronda 13 a mediados de ronda 12 y el ADP casual se ha mantenido en la ronda 13, mediados de ronda 13. Me parece un muy buen rango, un rango muy razonable. Después volvemos a los Bills. Curtis Samuel. Su ADP subió de mediados de ronda 9 a mediados de ronda 8. Pero es uno de los jugadores con mayor discrepancia en ADP en ligas ávidas y ligas casuales. En ligas casuales, llámese NFL, Fantasy, Yahoo, ESPN, etc., Curtis Samuel está siendo elegido como el wide receiver 53 a mediados de la ronda 12. Yo no pensaba invertir tanto en Curtis Samuel, pero a este precio, a este costo,
por favor, por supuesto que voy a tener algo de Curtis Samuel, simplemente por especular qué es lo que pueda pasar con ese arsenal, insisto, que tiene Josh Allen. Y después cerramos los que más han subido en ADP con Jameson Williams, quien subió de inicios de ronda 9 a inicios de ronda 8. Lo mejor es que en ADP casual se está yendo a principios de ronda 3 como el wide receiver 49. Entiendo por qué la comunidad fantasy menos ávida, que menos analiza, que menos se mete de lleno a los datos, esté férrea en creer en Jameson Williams. Pero hay que confiar en el talento. Recuerden que en fantasy siempre hemos dicho proceso por sobre resultado. Y los resultados de Jameson Williams no se han dado en sus primeros años en la NFL, pero también hay que saber el contexto del por qué no se ha dado esos resultados. Las situaciones han sido verdaderamente cuesta arriba para él. Una lesión muy grave en su primer año, suspensión en su segundo año, y una vez que pudo jugar le costó un poco de trabajo, pero al final de temporada regular fue, no quiero decir parte fundamental, pero empezó a ser mucho más participativo en este ataque de los Lions, un ataque que queremos perseguir en Fantasy Football. Así que el proceso de Jameson Williams puede ser el correcto y el resultado pueda llegar 3 o 4 años después. Pero hay que apostarle. Y a ese precio, por supuesto que sí. Quienes han bajado en ADP, voy a empezar con Brock Bowers. Es más, voy a empezar con 2 tight ends. Sabemos que en general los que han bajado más en ADP de finales de abril a finales de julio han sido los running backs. Al menos en las ligas ávidas, en ligas de béisbol, porque en esos formatos se desprecia un poco más al running back, porque todo mundo se enfoca en la estrategia de zero running back, y no los culpo, pero en ligas casuales los running backs todavía en la mente de la comunidad casual, los running backs son muy, muy importantes, y vamos a ver, sobre todo en las primeras 3 rondas, a más corredores yéndose de lo que normalmente esperaríamos. Pero bueno, platicando de los tight ends, Brock Bowers es uno de los que ha bajado su ADP. Finales de ronda 7 a mediados de ronda 8. En ADP casual está siendo seleccionado a finales de ronda 8, 808, como el tight end 11. Y aquí el tema con Brock Bowers, la razón del por qué baja en ADP es porque creo que hay parte de su ADP en abril que esperaba otro destino para Brock Bowers, que esperábamos que fuera un tight end 8 y no un tight end top 12. Y eso obviamente una vez que caen los Raiders, el ADP comienza a bajar, pero Brock Bowers sigue siendo una buena opción para quienes queremos esperar por tight end. Yo tengo a mis favoritos en la posición de tight end de este año y creo que ya lo saben. Dalton Kincaid, Evan Engram, esperar por Kyle Pitts, Jake Ferguson. Y si quiero esperar un poco más, Brock Bowers me parece una buena opción. Quien también ha caído de ADP es David Njoku, de finales de ronda 8 a mediados de ronda 9. Pero aquí sucede algo distinto a lo que hemos visto en tendencias. A la gente casual, al jugador fantasy casual, le gusta más David Njoku que a los ávidos. Y tampoco los culpo porque lo que ha hecho David Njoku quizá justifique que sea elegido un poco más arriba. Pero recuerden que también en Fantasy Football lo que tenemos que medir es lo que va a suceder este año y no elegir jugadores en base a lo que hicieron el año pasado. La producción que tuvo un jugador el año pasado, qué bien. Puede ser una métrica que nos sirva para predecir y proyectar lo que va a pasar en 2024. Pero no debe ser determinante. Y eso me parece que está pasando con David Njoku. En ronda 6, David Njoku, yo prefiero dejarlo pasar. Rachaad White de los Buccaneers tuvo una temporada espectacular. Y no quiero decir se los dije, pero se los dije y se los advertí, no solo aquí, sino también Fernando Calas en Los Fantásticos, todos. Todos decíamos que Rachaad White iba a tener un año de explosión y lo tuvo. Bueno, ahora Rachaad White su ADP ha bajado de principios de ronda 5 a principios de ronda 6. Pero creen que pase en ligas casuales. Si Rachaad White
tuvo una gran temporada el año pasado y la situación de los Buccaneers luce casi idéntica. ¿Por qué no tomar a Rachaad White a mediados finales de tercera ronda? Eso es lo que están haciendo los casuales. Lo están eligiendo como el running back 13, que no me parece un mal rango per se. Pero finales de ronda 3, ¿no preferiríamos a un Sam Laporta, a un Travis Kelce, a Jalen Waddle, a Nico Collins, a wide receiver DK Metcalf, a wide receivers que puedan tener mucho más potencial que Rachaad White? Yo lo he dicho, Rachaad White me parece que ya llegó a su máximo techo de producción fantasy y la llegada de Buck Irving puede ser una ligera amenaza para su volumen aéreo. No va a ser nada drástico, pero además Rachaad White, hay que decirlo, fue muy ineficiente por tierra. Necesita mantener ese volumen por aire para ser redituable como un running back top 15, que creo que al final lo será. Es un running back 2 alto sólido, nada más. Después está Dak Prescott, el quarterback de los Cowboys. Su ADP se ha modificado de finales de ronda 7 a finales de ronda 8. Sin embargo, en ligas casuales está siendo ligeramente más valorado. Su ADP es de 6.04 como el quarterback 8. Me parece un poco costoso. Si a mí me pones en una muestra Jaden Daniels, Anthony Richardson, Jordan Love, Dak Prescott, probablemente a Dak Prescott sea el que deje al final porque me parece es el que tiene menos upside de los 4. Después ya decíamos de TJ Hawkinson. Bueno, su ADP comenzó a bajar por obvias razones. Mediados de la ronda 11 a finales de la ronda 12. Sin embargo, en ligas casuales se sigue yendo en la ronda 9. 909, finales de ronda 9 como el tight end 13. El nombre vende, el nombre pesa. Y no solo es el nombre, es la producción, lo que ya hemos visto de TJ Hawkinson en el pasado. En ese rango, sinceramente, yo paso sin ver. TJ Hawkinson me sentiría cómodo si lo logro elegir en la ronda 12 o 13 para hacer un stash, después colocarlo en injury reserve en mi liga de fantasy y poder agregar a otro jugador de waivers. Y una vez que activen los Vikings a TJ Hawkinson y esté listo, lo activo y veo qué hago con él y mi tight end titular. Puedo especular con un trade, puedo jugar a los matchups, etc. Pero solo si está barato. Quien también está muy barato, y no sé si ustedes estén de acuerdo con esto, es Aaron Rodgers. Finales de ronda 12, su ADP ha caído a principios de ronda 14. Es decir, casi ronda y media. En ADP casual se está yendo a finales de ronda 11 como el quarterback 20. Estamos viendo, esto nos dice varias cosas, y una de las que más me llamaron la atención es que el ADP en ligas casuales nos está diciendo que en mucha mayor medida, la gran mayoría de los jugadores fantasy están tomando 2 quarterbacks en sus drafts. Y no los culpo. Ya les he dicho que yo he modificado mi estrategia de quarterbacks de antes solo enfocarme en uno solo. Ahora, dependiendo de la situación, puedo elegir a 2 sin ningún problema. No me pesa hacerlo. Obviamente, si tengo a Lamar Jackson, si tengo a Josh Allen, si tengo a Jalen Hurts, probablemente no voy a elegir un segundo quarterback. Pero si tengo a un Anthony Richardson por las incógnitas, a un Jaden Daniels, a un Dak Prescott, etcétera, entonces sí valdría la pena enfocarse en un segundo quarterback, y eso es lo que está pasando en ligas casuales y también en ligas ávidas. Simplemente que en las ligas ávidas la elección del segundo quarterback la aguantan mucho más, y en ligas casuales mucho más temprano. Pero ¿dónde están ustedes en Aaron Rodgers? ¿Confiamos en que pueda estar al 100% ya recuperado de su lesión del tendón de Aquiles? Yo esperaría que sí, porque me parece que si estamos esperando una gran temporada de Garrett Wilson, una gran temporada de Breece Hall, tiene mucho que ver con la salud de Aaron Rodgers. A mí Aaron Rodgers per se, en un vacío, no me parece una gran opción fantasy. Me parece una opción fantasy a streamear determinadas semanas. Porque a pesar de estar ligado a Garrett Wilson, el tener solo un wide receiver realmente prolífico, no hay una correlación directa en que ese quarterback pueda ser un quarterback top 12.
Y además Aaron Rodgers, pues la edad también pesa, ha ido en declive, su touchdown rate, su eficiencia, sigue siendo un muy buen quarterback que puede hacer de Garrett Wilson brincar a la élite y a Breece Hall hacerlo un running back top 3, pero tengo mis reservas directamente con Aaron Rodgers. Probablemente no sea un quarterback que esté buscando como mi segundo quarterback. En segundo quarterback, a pesar de que sí quiero piso, también quiero un ligero upside. Ustedes platíquenme, ¿qué opinan de Aaron Rodgers? ¿Dónde están en TJ Hawkinson? ¿Están preocupados por la salud de Joe Mixon? Comenten aquí en YouTube, comenten en los podcasts, comenten en las redes sociales y así nos nutrimos todos de la conversación. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.